Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hacer hoy un nuevo video tutorial, continuando con esta serie de introducción a GeoGebra, mirando las primeras herramientas de GeoGebra para trabajar en geometría. Esta herramienta que nos tocaría hoy, elipse, hipérbola, parábola y cónica, la vamos a saltear porque no la vamos a usar en este curso. Así que pasamos a las herramientas de medición de ángulos, construcción de ángulos, medición de distancias, de áreas, y después hay una para pendiente que tampoco la vamos a usar en el curso. Así que bueno, vamos con el tema de los ángulos. Para medir ángulos, cuando nosotros tenemos alguna figura, vamos a construir un polígono. Para medir un ángulo en GeoGebra necesitamos ingresar 3 puntos o 2 líneas, 2 segmentos, 2 rectas, lo que sea. Si elegimos los 3 puntos, tenemos que tener cuidado con el orden en que elegimos los puntos, ya que eso puede variar cuál de los 2 ángulos va a medir. Por ejemplo, yo quisiera medir el ángulo que tiene vértice A y cuyos lados pasan por D y por B. Tengo que ingresar un punto en un lado, después, no había elegido la herramienta, elegimos primero la herramienta, un punto en un lado, después el vértice y un punto en el otro lado. Y ahí ven cómo me da la medida 73,37 grados. ¿Ah? Control Z, voy a deshacer. Si yo hubiera elegido los mismos 3 puntos pero en el otro orden, es decir, comenzando por B, después A y después D, está en un sentido antihorario, digamos, me da el valor del ángulo cóncavo, es decir, 286,63 grados. ¿Está? Esto pueden recordar el sentido. En sentido horario se mide el ángulo. Si lo están midiendo y les queda el que no quieren, bueno, marcha atrás, control Z y hacen el otro, ¿tá? Si quisiera, por ejemplo, medir el ángulo en C, los 3 puntos, elegir la herramienta, y ahí me da el valor del ángulo en C. Bueno, lo bueno de esto, como siempre decimos que en GeoGebra uno puede medir el valor y después modificar la construcción y esos valores se van adecuando en las nuevas posiciones, ¿no? Entonces esto permite experimentar unas cuantas cosas, propiedades como la suma de los ángulos de un cuadrilátero o de un triángulo, ver diferentes propiedades, ¿tá? Eso más adelante vamos a ver, pero por lo pronto para medir un ángulo se hace eso. La otra opción de medir ángulos es elegir 2 segmentos, ¿tá? Como decíamos, si quiero medir el ángulo en A, elijo el segmento AB, que queda seleccionado y está esperando que le indique otro segmento, y ahí me da el ángulo cóncavo. Eso es por el orden en que los elegí. Si elijo primero este segmento y después ahí me da el ángulo en A. Entonces depende de cuál ángulo nosotros querramos. Esta y esta me da ese ángulo, este y este. Ahí vieron que eso es lo que yo siempre les digo, que hay que esperar a que se resalte la figura, ¿no? Ahí y ahí, cuando se resalta, ahí hacemos clic y ahí nos mide el ángulo. Así que esa es una de las maneras de medir ángulos. Una de las maneras, la manera para medir ángulos. Lo otro que queríamos ver es la herramienta de construcción de ángulos, ¿tá? Es decir, cuando yo quiero construir un ángulo de una medida dada, ¿no? Entonces, para construir ángulos, elegimos esta herramienta, ángulo dado una medida, y nos dice, elija un punto base, digamos, después el vértice, y después dar la medida, ¿tá? Es decir, un punto en el lado, el vértice, y la medida del ángulo para construir. Quiere decir que si yo, por ejemplo, tengo
una semirrecta vamos a dibujar. Y quiero hacer un ángulo de 45 grados en el vértice A, elijo la herramienta, indico el punto B, queda seleccionado, indico el punto A que va a ser el vértice, y ahí automáticamente se despliega una ventanita para ingresar un valor que por defecto es 45 grados. Lo puedo hacer en sentido horario o antihorario. Acá está en inglés, lástima tengo yo este programa, si lo tiene en español acá le va a decir antihorario u horario. Si lo hago, por ejemplo, antihorario lo va a hacer en el semiplano, digamos, hacia arriba, ¿no? Y ahí aparece el punto B, B'. Lo que faltaría hacer es trazar una semirrecta desde A, pasando por B', y ahí quedaría el ángulo de 45 grados. ¿No? Si quiero hacer otra medida, mismo, ¿no? Elijo el punto B, y vamos a hacer, por ejemplo, un ángulo de 30 grados, borro acá el 45, 30 grados, y lo voy a hacer en sentido horario. Quiero que quede en el semiplano, digamos, de abajo, ¿no? Ahí me queda el punto. Trazo la semirrecta. Y ahí queda el ángulo. Obviamente este ángulo no lo voy a poder mover. Si yo muevo el punto B, se va a mover la posición, pero no la medida. Que eso es lo bueno. Queda de 30 grados. ¿Ah? Muy bien. Bueno, la siguiente herramienta es para medir distancia o longitud. Y esto podemos medir la distancia entre dos puntos o la medida de un segmento o el perímetro de un polígono o de una circunferencia. Entonces, depende del tipo de figura que nosotros tengamos, lo que vamos a seleccionar para una medida. Por ejemplo, si yo tengo un polígono, vamos a hacer uno de 6 lados, un hexágono. Si yo elijo esta herramienta de medición, puedo elegir, por ejemplo, el punto A y el punto B, me da la distancia entre A y B. Control Z. Podría haber elegido en vez de eso el segmento AB, me va a dar la medida del segmento, que en este caso es lo mismo que la distancia. Puedo elegir todo el polígono. Ahí ven que cuando yo pongo el cursor sobre el polígono se ponen todos los lados como que se remarcan, y si yo hago clic ahí me da el perímetro, es decir, la suma de todos los lados. Lo mismo si yo tuviera una circunferencia y uso la herramienta de medir, distancia o longitud, me da el perímetro de la circunferencia. Así que simplemente así. O distancia entre dos puntos, por ejemplo acá el radio de la circunferencia sería este, 2,31, o el perímetro, o la distancia entre dos puntos, o la medida de un segmento. Una cosa importante en cuanto a esto es que ustedes tienen acá en las opciones arriba cuántas cifras de aproximación quieren. El redondeo que se dice ahí la herramienta, ¿no? Opciones, la segunda opción dice redondeo. Yo acá le puse 2 cifras. Si quisiera darle, por ejemplo, 4 cifras, ahí ven cómo los números cambian según la cantidad de cifras que yo le quiero dar. Todos estos ajustes uno los puede guardar. Es decir, si siempre quiero usar 4 cifras, GeoGebra por defecto trae 2. Entonces lo que yo puedo hacer es guardar estos cambios. Save settings, en español debe decir guardar cambios. Entonces la próxima vez que abra el programa ya se va a seleccionar esa opción de cantidad de cifras. Yo lo voy a dejar en 2 cifras como estaba. Así que bueno. Y por último, el área. Para medir áreas tenemos que elegir un polígono, un círculo o una cónica. Si yo tengo, por ejemplo, acá, ya que tengo el polígono dibujado, elijo la herramienta área. Ahí me dice área 29,79 unidades cuadradas, ¿no? El área del círculo, nosotros en español distinguimos entre circunferencia, que son los puntos que equidistan del centro, y círculo, que es toda la región del plano interior a la circunferencia. Entonces nosotros hablamos área del círculo, perímetro de la circunferencia. En inglés es circle nomás, así que no tiene esa diferencia. Pero si ustedes eligen la figura, acá les dice el área, ¿no? 16,79
unidades cuadradas. GeoGebra trabaja en unidades. ¿Ah? No trabajamos ni en centímetros, ni milímetros, ni nada de eso. Son unidades. Obviamente, si estamos hablando de un área, sabemos que son unidades cuadradas. Así que bueno, por acá vamos a dejar entonces lo que nos interesa a nosotros de este trabajo, especialmente pensando en geometría. Más adelante quizás hagamos otros tutoriales para trabajar funciones o álgebra o análisis, pero por ahora la idea es comenzar con las herramientas para trabajo en geometría. Así que bueno, cualquier duda que tengan y quieran comentar, la idea es poder responderles. Así que si quieren nos vemos en el próximo video.